Algunos asesinos buscan fama, otros quieren ser recordados. Israel Keyes no quería nada de eso, no dejaba mensajes, no buscaba atención, no quería ser reconocido. Planeaba delitos con años de anticipación y por eso, durante mucho tiempo, nadie supo que existía. Israel Keyes nació en 1978, en Estados Unidos. Creció en una familia muy estricta y aislada, alejada de las normas sociales comunes. Desde joven, desarrolló una visión del mundo muy particular, moldeada por un entorno que no fomentaba lazos con la comunidad exterior. De adulto, llevaba una vida completamente común. Trabajaba como carpintero y contratista, un oficio que le permitía viajar y mantener una fachada de normalidad. Tenía una rutina estable, una pareja y una hija. Era, a simple vista, un padre de familia. Sus vecinos lo describían como tranquilo y reservado. Una persona que no llamaba la atención y que parecía llevar una existencia ordinaria. Nada en su comportamiento cotidiano parecía fuera de lugar, nada indicaba la doble vida que ocultaba. Lo que hizo este caso especialmente complejo fue la ausencia total de patrones. A diferencia de otros casos estudiados, Keyes no seguía un método predecible. Sus acciones carecían de una firma o un sello personal que permitiera conectar los hechos. No había un tipo específico de persona afectada. Sus víctimas eran seleccionadas al azar, sin un perfil demográfico, de edad o de género que las uniera. Los hechos ocurrieron en distintos lugares, a miles de kilómetros de distancia y en momentos muy separados en el tiempo. Cada caso parecía independiente. Para las autoridades, no existía una conexión clara entre un suceso en Vermont y otro en Alaska. Esa falta de un hilo conductor hizo que las investigaciones permanecieran fragmentadas y sin un rumbo definido. Uno de los aspectos más estudiados del caso es el nivel de planificación. La meticulosidad de Keyes era extrema. Realizaba preparativos con mucha anticipación, en lugares alejados y poco transitados, a menudo años antes de actuar. Enterraba lo que llamaba kits de asesinato por todo el país. Estos kits contenían armas, cuerdas y herramientas para deshacerse de cuerpos. Esto le permitía actuar sin levantar sospechas inmediatas, ya que no necesitaba viajar con material incriminatorio. Esta forma de operar dificultó enormemente las investigaciones durante años. Al no haber un arma registrada o una compra reciente, los detectives carecían de pistas materiales para seguir. Keyes se movía como una sombra, dejando tras de sí un vacío de información. Las personas involucradas no compartían características claras entre sí. Eran hombres y mujeres de diferentes edades y de diferentes contextos sociales. Los ataques ocurrían en diferentes estados, desde Washington hasta Nueva York, lo que dispersaba los esfuerzos de la policía. Esta falta de relación hizo que los casos parecieran aislados y no relacionados. Un incidente en una parte del país no levantaba alarmas en otra, porque no había nada que los vinculara. Cada investigación local se enfrentaba a un misterio sin resolver, sin saber que formaba parte de un panorama mucho más grande. Según investigadores, esta aleatoriedad deliberada retrasó significativamente los avances. La policía busca patrones para poder predecir y prevenir. Con Keyes no había patrón que encontrar, lo que lo convirtió en un adversario casi invisible. En 2012, Israel Keyes cometió algo que normalmente evitaba. Rompió su propia regla de no dejar rastros. Durante un caso específico en Alaska, el secuestro de Samantha Koenig, su método riguroso comenzó a fallar. Dejó rastros que pudieron ser seguidos. Tras el suceso, utilizó la tarjeta de débito de la víctima en varios cajeros automáticos mientras viajaba hacia el sur. El uso de registros financieros y cámaras de seguridad permitió a las autoridades establecer una línea clara de su recorrido. Por primera vez, se logró identificar un patrón verificable. Las transacciones bancarias crearon un mapa de sus movimientos, desde Alaska hasta Texas. Ese error, motivado por una necesidad económica, fue decisivo y condujo a su captura. Tras su detención, fue entrevistado por investigadores federales. Durante horas de interrogatorio, se mostró calmado y con un lenguaje controlado, casi distante. Negoció los detalles que revelaría, usando la información como una moneda de cambio para controlar la narrativa. Proporcionó información limitada y evitó dar detalles completos. Admitió varios crímenes, pero se negó a identificar a todas las víctimas
o a especificar el número exacto. Muchas preguntas nunca pudieron ser respondidas del todo, dejando vacíos en la cronología de sus actos. En diciembre de 2012, el proceso judicial no llegó a concluirse. Israel Keyes se quitó la vida en su celda en Anchorage, Alaska, antes de que pudiera ser juzgado. Dejó una nota, pero esta no ofrecía las respuestas que los investigadores y las familias buscaban. Varias investigaciones quedaron abiertas. Aunque se le vinculó oficialmente con varios casos, las autoridades sospechan que el número real de víctimas es mayor. Algunas respuestas nunca pudieron obtenerse, y la magnitud total de sus crímenes sigue siendo un misterio. Para muchas familias de personas desaparecidas, el cierre nunca llegó. La muerte de Keyes significó que la verdad completa murió con él, dejando un legado de incertidumbre y dolor sin resolver. Este caso es analizado hoy no por lo explícito de los hechos, sino por lo complejo que fue detectarlos. Demuestra cómo una vida aparentemente normal puede ocultar situaciones graves durante años, desafiando las herramientas tradicionales de la criminología. Y recuerda la importancia del análisis, la prevención y el trabajo investigativo en este tipo de casos. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras historias permanecen ocultas, esperando ser descubiertas detrás de una fachada de absoluta normalidad. Algunas historias no impactan por lo evidente, sino por lo que permaneció oculto durante décadas. Personas respetadas, rutinas aparentemente normales, confianza absoluta. Todo parece estable, hasta que pequeños detalles comienzan a revelar una realidad muy distinta a la imagen pública. Este tipo de casos se cuentan con calma, sin exageración, enfocándose en los hechos, el contexto social y las consecuencias a largo plazo. Durante años, una comunidad entera confió plenamente en una sola persona. Era visto como un ejemplo a seguir, un guía, un líder respetado por todos. Nadie en su entorno podía imaginar que, detrás de esa imagen intachable y su dedicación a la juventud, se ocultaba uno de los casos más perturbadores documentados en la historia de la Unión Soviética. Anatoly Slivko nació en 1938, en el seno de una sociedad soviética regida por la disciplina y la lealtad al Estado. Se formó como ingeniero, una profesión valorada, pero su verdadera vocación parecía estar en el trabajo con los jóvenes. Con el tiempo, se convirtió en el líder de un club juvenil local, ganándose la admiración de padres y autoridades. Era reconocido por su compromiso, su estricta disciplina y una aparente dedicación incondicional a guiar a las nuevas generaciones. Para la comunidad, Slivko era una figura completamente confiable, un pilar sobre el que descansaba la formación moral y física de los adolescentes de la zona. Esta percepción pública no era superficial. Slivko participaba activamente en desfiles, eventos comunitarios y actividades educativas. Su club, llamado Cherget, promovía el excursionismo, la supervivencia y los valores patrióticos, todo bajo su atenta supervisión. Gracias a su carisma y su rol, gozaba de una autoridad incuestionable. Nadie ponía en duda sus métodos ni sus decisiones. Los padres le entregaban a sus hijos con la certeza de que estaban en las mejores manos. Esa confianza absoluta, construida a lo largo de los años, se convirtió en el factor clave que permitió que sus acciones pasaran completamente desapercibidas durante más de 2 décadas. En privado, sin embargo, Slivko llevaba una vida completamente distinta. Lo que ocurría lejos de la vista del público no guardaba relación alguna con el hombre que todos creían conocer. Durante años, llevó a cabo acciones ocultas que nunca levantaron sospechas inmediatas. Utilizaba su club como fachada, organizando supuestos experimentos o simulacros que presentaba como parte del entrenamiento de supervivencia. No existían denuncias formales claras, ni pruebas directas que pudieran alertar a las autoridades o a los padres. Cualquier incidente aislado era justificado como un accidente o parte de un riguroso programa de formación. Todo permaneció oculto bajo una imagen pública cuidadosamente construida y mantenida. La reputación de Slivko era tan sólida que funcionaba como un escudo impenetrable. El caso finalmente salió a la luz, no por una denuncia directa,
sino de una forma casi accidental. Fue cuando ciertos materiales personales de Slivko, específicamente unas grabaciones en película, fueron revisados por terceros. Inicialmente, se pensó que eran simples registros de las actividades del club juvenil. Pero el contenido de esas cintas reveló comportamientos graves y sistemáticos que habían permanecido ocultos por años. Las imágenes no dejaban lugar a dudas y mostraban una realidad que contradecía por completo su fachada de líder ejemplar. A partir de ese momento, lo que había sido un secreto celosamente guardado se convirtió en una investigación oficial. La investigación formal confirmó la peor de las sospechas. Los hechos no eran aislados, sino que se habían repetido de manera sistemática durante un largo periodo de tiempo, afectando a varias víctimas. La magnitud del caso sorprendió incluso a los investigadores más experimentados, quienes no podían comprender cómo algo así había ocurrido sin ser detectado. La comunidad, que durante años lo había respetado y admirado, quedó en un profundo estado de shock. La confianza depositada en él se transformó en incredulidad y horror. La figura del guía se había desmoronado, revelando a un individuo cuya verdadera naturaleza nadie había sospechado. Anatoly Slivko fue detenido y enfrentó un proceso judicial que atrajo la atención de todo el país. Durante las declaraciones, y confrontado con las pruebas irrefutables encontradas en sus grabaciones, reconoció parte de los hechos, aunque intentó justificarlos como experimentos fallidos. El caso fue clasificado como uno de los más graves y complejos en la historia criminal de la región. Las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, tras un juicio que expuso la dualidad de su vida, recibió una sentencia definitiva. El caso de Anatoly Slivko tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad soviética. La revelación de sus crímenes obligó a una revisión completa de los protocolos de seguridad y supervisión en organizaciones juveniles y educativas. Se implementaron reglas más estrictas y se cambió la forma de evaluar a las figuras de autoridad que trabajaban con menores. El caso demostró de manera contundente que la confianza ciega, incluso en las personas más respetadas, puede ocultar situaciones graves durante demasiado tiempo. Este caso no es recordado por lo explícito de la violencia, sino por lo oculto, por cómo una imagen pública impecable, construida con paciencia y método, puede esconder una realidad completamente distinta y aterradora. Nos recuerda la importancia fundamental de la vigilancia, la prevención y la responsabilidad colectiva, y nos enseña que, a veces, el mayor peligro no es el que se ve, sino el que se esconde detrás de una máscara de normalidad.